Muy buenos días, nos encontramos aquí el día viernes 6 de noviembre de 2020. Estamos con los estudiantes de cuarto de básica en la clase número 15 de inglés. Vamos a empezar. Antes de recordarles que este icono nos permite saber cuándo debemos pasar al portafolio. Y el día de hoy, como ustedes ven aquí arriba, tengo señalado segundo trimestre, primer parcial. Por favor, hacer lo mismo en su portafolio. Indicar con una hoja que es ya el segundo trimestre y el primer parcial de este segundo trimestre. El día de hoy vamos a ver lo que es la conjugación del verbo to be, pero ya no en presente, sino en tiempo pasado. Verbo to be, tiempo pasado. El verbo to be en tiempo pasado solamente se escribe de dos formas, a diferencia del otro tiempo en presente, que eran tres formas. Aquí solamente vamos a utilizar was, se escribe was, ¿no? W-A-S, was, cuando sea singular. No importa si es tercera persona, simplemente si es singular, se utiliza was. Y cuando es plural, se utiliza were, W-E-R-E. Were para el plural, was para el singular, were para el plural. Entonces la conjugación del verbo to be en pasado queda de esta forma. I was, you were, recordemos que el you es plural, he was, she was, it was, we were, you were y they were, ¿no? Recordemos, was para el singular, were para el plural. Ahora, la estructura para formar una oración, perdón, es la misma. Primero va el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. ¿Qué es lo que cambia ahora? Pues que el verbo ya no está en presente, sino en pasado. Es decir, el verbo to be en presente significaba ser o estar. Y el pasado ya significa lo mismo, pero obviamente con el tiempo pasado. Por ejemplo, en esta oración de ejemplo dice, I was a good son. No dice yo soy un buen hijo, dice yo fui un buen hijo. Fui, ya, tiempo pasado. Sabiendo eso, que el was se utiliza para el singular y el were para el plural, podemos hacer la siguiente práctica. Vamos a ver qué era Yepes. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que cambiar la oración que está en tiempo presente en tiempo pasado. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que para el singular se utiliza el was y para el plural se utiliza el were. Y ahora, ¿cómo va la primera oración en pasado? El pasado va chic and young. No, young, chic. I was sick. I was. ¿Sí? I was sick. ¿Por qué was? Porque este es singular. Vamos con un más. Keira. Ande, profe. La número 2, ¿cómo iría en tiempo pasado? ¿Qué dice ahí? Aquí dice you are in the seventh grade. No, este are está en presente, hay que cambiarlo en pasado. ¿Cómo iría entonces? Vamos a ver más. Ariel. A ver, niños. Recordemos, el was se utiliza para pronombres que son en singular.
Y el where se utiliza para pronombres que son en plural. ¿Cuáles son los pronombres en singular? I, he, she, it. Esos cuatro. ¿Cuáles son los pronombres para el plural? We, you y they. Entonces, para I, he, she e it se utiliza el was, porque es singular. Y para el we, el you y el they se utiliza were, porque es plural. Entonces, en la segunda oración dice you are, ya no va you are, sino you were in the seventh grade. Lo que cambia es nada más el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo are. Lo mismo que las siguientes oraciones. La tercera dice he is 13 years old. Ya no va he is, sino he was 13 years old. La cuarta oración nos dice she is a thin girl. Ya no va she is, sino she was a thin girl. Siguientes oraciones. Tenemos it is an umbrella. Ya no va it is, sino it was an umbrella. La sexta oración, we are in English class. Ya no dice we are, sino we were, perdón, in English class. Séptima oración, you are in John's room. Ya no va you are, sino you were in John's room. Y la 8, they are Italian. Ya no va they are, sino they were Italian. Bien, en eso consiste en cambiar el tiempo de la oración, cambiando el verbo to be en este caso por la conjugación en pasado. Una vez que ya hemos visto el verbo to be en pasado, vamos a dejarlo por ahí en espera un momento y vamos a recordar algo, o vamos a aprender algo del presente simple. Nosotros hemos visto el tiempo presente, pero solamente con el verbo to be. Recordemos que el verbo to be no es el único verbo, hay un montón de verbos. Y para ello, pues, debemos saber el tiempo que se conoce como presente simple. La regla dice que, exceptuando por el verbo to be, porque se escribe de forma diferente, el presente simple se hace con la forma del verbo en infinitivo, o lo que es lo mismo el verbo sin modificar en su forma base. Veamos este cuadrito que tenemos aquí. Tenemos aquí el verbo to be conjugado para todos los pronombres. Recuerden que aquí es tercera persona, he, she, it. Y observen cómo cambia la conjugación. Am, aquí va are, aquí va is y aquí va are. Tres conjugaciones posibles. Pero para un verbo diferente, como en este caso el verbo walk, el verbo caminar, observen la conjugación. Es igual, excepto en la tercera persona del singular, que simplemente se le agrega la S. De ahí el resto es lo mismo. I walk, you walk, we walk, you walk, they walk. Y solamente cambia para las terceras personas del singular. He walks, she walks, it walks. Agregándole la S. Para saber esto hay una serie de reglas bastante sencillas de comprender cuando formar lo que es el presente simple de los verbos, ¿no? Tenemos aquí presente simple y la tercera persona del singular. La primera recomendación o la primera regla es la siguiente, que si un verbo es regular, añadimos la letra S, que es lo que vimos en el ejemplo del verbo walk. Tenemos aquí verbo play, conjugado en tercera persona, es plays. Verbo live, conjugado en tercera persona, es lives. Vean que dice verbo regular, porque en inglés hay verbos regulares e irregulares. Verbos regulares son aquellos que se rigen por una serie de normas para conjugación, tanto en presente como en pasado. Y los verbos irregulares son aquellos que no siguen normas, sino que su escritura puede llegar a ser completamente diferente, por lo cual hay que memorizar. Siguiendo con el ejemplo de aquí, tenemos otra forma de hacer el presente simple y conjugarlo con la tercera persona del singular.
es, si los verbos se terminan, perdón, tienen la terminación en S, SH, CH, X, Z, O, en todas estas terminaciones, añadimos dos letras en este caso, ya no la S, sino la E y la S. Tenemos aquí, por ejemplo, el verbo miss, en plural, miss, se agrega la ES. Tenemos aquí el verbo boss y para conjugarlo en tercera persona se le agrega la ES, boss. Otra regla, otra norma, nos dice que si el verbo termina en la consonante y esta consonante Y tiene antes una vocal, se lo trata como si fuese un verbo regular, es decir, que simplemente se agrega la S. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a observar. El verbo stay termina en Y, se cumple la primera parte de la regla. La segunda nos dice que antes de la Y debe haber una vocal. En el verbo stay está la A. ¿Es una vocal? Sí. Entonces, como es una vocal que va antes de la Y, para conjugarlo en tercera persona simplemente se le agrega la S. Por lo tanto, stay para la tercera persona del singular va a ser stays. Otro ejemplo, el verbo enjoy termina en y antes hay una vocal. Por lo tanto, conjugado para la tercera persona es enjoys. Y nos vamos con la última regla que nos dice, es muy parecida a la anterior, nos dice que si el verbo termina en Y, pero en este caso, antes de la Y hay una consonante, lo que tenemos que hacer es cambiar la Y por una I y añadirle la ES. O sencillamente, cambiar la Y por la terminación IES. Vamos a analizarlo aquí en los ejemplos. Tenemos el verbo try, el verbo intentar. Termina en Y, correcto, y antes de la Y hay una R. Aplico la regla, cambio la Y, la saco de ahí y agrego la terminación IES. Entonces, el verbo try para las terceras personas, en singular, que son he, she, it, va a ser tries. Mismo con el verbo study. Termina en Y, antes hay una consonante, cambio la letra Y por la terminación IES, studies. ¿Okay? Y esas son las cuatro normas fundamentales para poder realizar el presente simple de verbos de caso regular, ¿no? Otra nota nos dice que para usar, que podemos usar el verbo auxiliar do y das para hacer preguntas y hacer la forma negativa de otros verbos, ¿no? Podemos usar el do y el das como verbo auxiliar. Eso lo veremos en clases posteriores. Y bien, esto sería todo lo que es la explicación del día de hoy, la clase de hoy. Tienen como deber, está dividido en tres partes, me parece que vamos a ver, tienen que llenar los espacios en blancos con la forma correcta del verbo to be en pasado. Es decir, aquí dice you, y luego del you, ¿qué va? Was o were. Si va was, se le escribe was. Si va were, se le escribe were. Y así con las siguientes oraciones. Segunda parte del deber. Dice, completar con la forma correcta del pronombre de acuerdo al verbo. Con el pronombre correcto de acuerdo al verbo. Si el verbo es was, de estos tres hay que escoger cuál va con el was. Recuerden que el was es para singular. ¿Cuál de estos pronombres es singular? Solamente uno de ellos es, entonces ese lo voy a poner acá. Y así con las siguientes oraciones. En este caso también es was. ¿Cuál de estos tres es singular? Lo pongo acá. Aquí es were. ¿Cuál de estos tres es en plural? El plural lo pongo acá. Y así con las siguientes oraciones. Siguiente y última parte me parece. No, son cuatro partes. Siguiente parte del deber es cambiar las siguientes oraciones en tiempo pasado, que es lo que hicimos en la primera práctica. Estas oraciones de aquí están en presente. Lo que tenemos que hacer es cambiarlas en pasado.
¿Qué es lo que hay que cambiar en pasado? El verbo. El verbo, en este caso, el verbo be. Este are, este is, este are, este is y este am, hay que cambiarlos en pasado. Es lo único que cambia. El resto de la oración permanece igual. Y ahora sí, la última parte es que debemos corregir estos errores en las oraciones. Estas oraciones están mal escritas. ¿En qué están mal escritas? En el verbo. Este verbo were, por ejemplo, no es were. ¿Cuál debería ir? Usted lo corrige. Y así con las siguientes oraciones. Y ahí sí, eso es todo el deber dividido en 4 partes con todo lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, una vez explicado esto, les digo que por favor estos deberes no tienen que enviarlos por ningún medio, tienen que almacenarlos en su portafolio para cuando se realice la respectiva revisión. Dicho esto, ahora sí, nos despedimos hasta una próxima ocasión que veamos un nuevo tema de esta asignatura.